Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es un análisis de esta plaquetita que está acá, que la verdad yo la tenía hace muchos años en una gaveta y bueno, se me ocurrió sacarla de la gaveta, probarla y como me causó un poco de intriga, le hice un poco de ingeniería inversa para ver el circuito, desarmé el transformador como para, bueno, hacer un análisis y bueno, después mostrárselo a ustedes. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata este circuito y bueno, si la placa tiene algo bueno o algo malo. Bien, arrancamos un nuevo video entonces donde vamos a arrancar analizando el componente más importante de esta placa, que es este transformador. Eso está bueno porque nos da aislación galvánica, nos da seguridad obviamente, y es un transformador del tipo de corriente, o sea, es un transformador que, dada una corriente en el primario, va a generar una corriente en el secundario, ¿sí? Obviamente esa corriente en el secundario va a estar multiplicada por la relación de transformación, que en este caso es de 1000 a 1000, ¿sí? Eso es 1 a 1. Bueno, acá está. Bien, el transformador es el famoso ZMPT 101B, ¿no? Que creo que el modulito también lo llaman así, que es muy famoso. Yo lo compré acá hace muchos años en Mercado Libre y la verdad es que así como lo compré lo guardé, así que bueno, me dio un poco de intriga probarlo. Bien, entonces como nosotros dijimos, este es un transformador que nos va a dar aislación galvánica, pero como es de corriente, vamos a tener que hacer circular una corriente en el primario, la cual se va a replicar de igual manera en el secundario, ¿no? Porque acá la relación es de 1 a 1. Acá nos dice que la corriente, bueno, es de 2 mA, así que de alguna manera en el primario lo vamos a tener que limitar, ¿no? En el secundario vamos a tener la misma corriente, o sea, 2 mA, así que tendremos que hacer algún circuito para transformar esa corriente en tensión y después, obviamente, acondicionar la señal. Bien, entonces acá tenemos tensión de operación de 0 mV, que es bastante. Linealidad, bueno, aislación. Después tenemos el material del encapsulado, bueno, un montón de información que nos da el fabricante. Y acá nos muestra dos formas típicas de uso. Esto sí está interesante, fíjense que en el primario tenemos acá una tensión de entrada, tenemos una resistencia de limitación, ¿no? Con lo cual acá podemos generar hasta 2 mA. Y en la salida acá tendríamos uno operacional, ¿no? Yo acá, como es un transformador de corriente, quizás lo que hubiera puesto es una configuración de transimpedancia, pero bueno, esto igual también funciona. Y después tenemos otra opción, que es la que nosotros tenemos acá en este módulo, que nuevamente tenemos una resistencia que limita la corriente en el primario, y en el secundario tenemos una resistencia que se llama de Burden, que por acá va a circular los 2 mA, ¿no? Y bueno, esta resistencia va a generar una caída cuando circule la corriente que va a ser proporcional a la tensión, ¿no? Entonces acá ponemos el circuito de acondicionamiento. Si nos fijamos acá, nos da la fórmula, dice que la tensión U2 va a ser la tensión de entrada dividido R', que es esta que está acá. Eso me va a generar una corriente. Como esa corriente que circula acá va a ser la misma que la que va a circular acá, la multiplica por esta R y me da la tensión, ¿sí? O sea, es muy sencillito todo. Hay que tener mucho cuidado de que estos transformadores siempre tienen que tener una carga en la salida, dado que de no tenerla van a tratar de aumentar su tensión para que circule una corriente. Me refiero a que si tenemos los bornes abiertos, ¿no? Supongamos que yo esta resistencia, no sé, se me cortó o sin querer me olvidé de soldarla y yo lo enchufo. La tensión U2 va a elevarse de manera tal de que acá circulen los 2 mA, pero como no tengo nada conectado, en algún momento el transformador se va a autodestruir. ¿Cómo se va a autodestruir? Bueno, por su lado más débil, ¿no? Podrían saltar chispas entre estos dos bornes o directamente entre las distintas espiras del bobinado, ¿no? Hasta su destrucción. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Acá tenemos otra hoja de datos. Fíjense qué lindo, acá está la fotito del trafo. Bueno, acá tenemos un poco de información, es más de lo mismo. Pero bueno, creo que encontré dos o tres datasheets, pero me quedé con estos dos, que era lo más importante. Y bueno, calcula un poquito lo que es la tensión de pico, bueno, y esas cosas, ¿no? Bueno, está interesante. Obviamente esto está orientado al mundo maker, así que bueno, por eso este datasheet tiene otro tipo de información. Bien, yo lo que hice fue levantar el circuito, después estuve buscando en internet
y encontré varios circuitos, todos parecidos, pero por lo que vi hay varios modelos de plaqueta, así que yo decidí hacer el mío, ¿no? En base a mi modelo. Algunos componentes los desoldé para medirlos bien y lo que noté es que algunos valores son distintos a los que vi en internet. Pero bueno, más o menos son todos parecidos de todas formas. Bien, esto arranca entonces con la tensión de red. En este caso, acá en Argentina tengo 220 volt, RMS, 50 Hz y tenemos una resistencia de 82K. Eso me va a limitar la corriente que va a circular por acá. A mí me decía que era de 2 mA, pero si hacemos la cuenta, 220 dividido 82.000 me da 2,68 mA, un poquito por arriba de lo que dice el datasheet. Bueno, eso es algo que habría que mejorar. Después en el secundario tenemos acá una resistencia de Burden de 100 ohm. Y después lo que tenemos de acá en adelante sería lo que es el acondicionamiento de la señal, ¿sí? Está hecho en dos etapas. En la primera etapa lo que tenemos es a la salida de un borne del transformador tenemos un capacitor, ¿sí? De 1,5 microfaradios. Yo algunos componentes que soldé tenían el valor bastante preciso, así que estimo que son componentes de calidad al 1%, que eso está bueno. Bueno, este capacitor lo que hace es, en primer lugar, generarnos una impedancia, ¿no? A través de su reactancia capacitiva y además nos va a desacoplar de lo que es DDC, ¿no? O sea, vamos a acoplar esta señal en alterna, ¿no? Este sería un amplificador inversor con ganancia de 10. Fíjense que acá tenemos una resistencia de 100K en el feedback y una de 10K en la entrada inversora. Y en la entrada no inversora tenemos un offset que en este caso es de 2,5 volts, ¿sí? Eso es porque está pensado para el mundo maker, como yo ya dije, ¿no? Esto se usa mucho con Arduino, entonces para no quemar el ADC, no mandarle tensión negativa a esa entrada, ¿no? Bueno, de esa manera nosotros amplificamos por 10, ¿sí? Y además vamos a filtrar, porque estamos en paralelo con un capacitor de 100 pico. Si nosotros hacemos la cuenta, la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por R por C, ¿no? Reemplazando los valores de R y de C, nos da una frecuencia de corte de 15,9 kHz. Eso sería la primera etapa. Bien, en la segunda etapa tenemos en la entrada lo que sería un potenciómetro, ¿no? Donde nosotros vamos a... Esto sería un divisor de tensión, ¿no? Vamos a manejar el nivel de señal de salida de la primera etapa y entrada a la segunda. Debe ser para que el operacional, que es un LM358, no sature. Y bueno, después el circuito es el mismo prácticamente, ¿no? Fíjense que tenemos este capacitor del mismo valor, 1,5 microfaradios. Y después tenemos otra etapa de amplificación inversora. O sea, tenemos dos veces la etapa inversora. Así que la fase que tenemos acá es la misma que tenemos acá. Después tenemos una ganancia por 10. Y el filtro pasabajos nuevamente con lo que sería la misma frecuencia, que es 15,9 kHz. En la entrada no inversora tenemos el offset de 2,5 volt, ¿no? Que está formado por dos resistencias de 10K. Y bueno, acá tenemos la salida, después tenemos un LED, bueno, que no lo puse, y un capacitor para, bueno, desacoplar cualquier ruido que vaya al operacional. Así que bueno, la verdad que esto es bastante simple. Yo el modulito obviamente lo desarmé, además de desoldarlo, le saqué unas fotos que, bueno, después se las voy a estar mostrando para medir bien los parámetros de lo que sería el transformador para poder hacer una buena simulación. Bien, acá estamos en el LTSpice para hacer una simulación. Esto está bueno para practicar, para aprender, ¿no? Para probar lo que uno, eh, bueno, lo que uno compra en este caso en internet. Bueno, vamos a arrancar por el transformador. Yo puse dos bobinas, las enfrenté para que quede prolijito. Acá la fase está indicada, pero no es algo que me interese. A esta bobina la llamo LP, sería la inductancia del primario, y a esta LS de secundario. Para que esto funcione como un transformador tenemos que darle una directiva al LTSpice, que es lo que está acá arriba, y escribimos K espacio LP espacio LS, y a lo último ponemos un número que va entre 0 y 1. Ese número indica el acoplamiento
magnético mutuo entre las dos bobinas, ¿no? Y como yo ese dato no lo conozco, lo voy a decir que es 1, ¿no? Como si fuese ideal, más o menos. Este, bueno, ya con eso funciona como un transformador. Yo tengo un apuntecito de cómo armar transformadores en el Spice que bajé de internet. No sé quién lo escribió, pero bueno, no es de mi autoría, pero sí lo comparto porque está bueno. Así que bueno, se lo dejo en GitHub en la descripción y al que le interesa lo descarga. Bueno, después acá simulamos la tensión senoidal de red que está acá en casa. Em, yo lo que hice fue desarmar el modulito, desoldar mejor dicho. Saqué el trafo, lo puse en el medidor LSR y los parámetros que obtuve en el primario y en el secundario son estos. Me dio una inductancia bastante grande, la midió en forma paralela, ¿sí? Por eso me dio la resistencia paralela. Y después para el secundario hice lo mismo, ¿no? Son más o menos parecidos los parámetros, bueno, porque como ya hemos visto en el datasheet, es 1000 a 1000 el trafito. Bien, ¿qué más? Bueno, resistencia de Burden, capacitor, acá tenemos la etapa amplificadora y acá lo mismo, ¿no? Tenemos acá el divisor de tensión con un potenciómetro. Yo tenía un potenciómetro acá en el Spice, pero resulta que hace poquito se me actualizó el software y creo que lo perdí. Así que puse dos resistencias, que bueno, que obviamente cuyos valores sumen 100K, porque el pote que trae es de 100K, así que 90 más 10 me da 100. Y bueno, del punto medio de estas dos resistencias salimos con este capacitor y venimos a esta última etapa de amplificación para tener la tensión de salida, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos la tensión de alimentación y acá hice el divisor de tensión para tener el offset de 2,5 volt. Así que bueno, no hay más misterio acá. Le vamos a dar a Run, ¿sí? Primero que vamos a ver acá es la tensión de red. Yo acá aprieto, creo que era control, sí, control y clic izquierdo. Fíjense que pueden ver el valor RMS de la señal que ustedes crearon. En este caso acá llega a 220 volt, bueno, me da 219, está bien. Y bueno, y acá pueden ir jugando. Podemos ir midiendo, no sé, por ejemplo la corriente. Fíjense que yo les dije que era más de 2 mA y estoy en lo correcto. Me da 2,6 cuando debería ser 2 el máximo. Y bueno, pueden ir pinchando en las distintas partes del circuito, ¿no? Vamos a hacer una medición diferencial acá. Esta sería la salida del trafito, ¿no? O sea, la caída que hay en esta resistencia, en R2. Y fíjense que pasamos de 220 volt RMS a 264 milivolt RMS. O sea, está bueno eso, ¿no? Eso nos da seguridad. Así que en ese sentido le ponemos el dedito para arriba a este modulito, ¿no? Más que nada pues se usa mucho en el mundo maker y por ahí lo usan chicos. Y bueno, es un poco peligroso, ¿no? Bien, entonces pasamos por este capacitor, ¿sí? Y que obviamente si tenemos alguna tensión de continuo nos va a desacoplar. Pero recuerden que acá tenemos la entrada no inversora conectada también al offset, ¿sí? De 2,5 volt. Así que lo que va a hacer el operacional es que haya las mismas tensiones en ambas entradas, así que lo vamos a ver montado en este offset. Y luego salimos de manera amplificada a través de este operacional, ¿no? Acá la ganancia da un poco grande, no sé por qué pasa eso, pero bueno, en la realidad anda bien. Después venimos para acá, hacemos una división. Fíjense que pasamos por este divisor de tensión. Después pasamos por este capacitor, ¿sí? Y por último tenemos esta amplificación y la tensión de salida. Fíjense que la fase es la misma, como yo les decía, ¿sí? Así que no tenemos que andar pensando si hay un desfasaje de 180 grados o no, ¿no? Porque tenemos dos etapas. De todas formas, estos modulitos están pensados más que nada para medir tensión. Y bueno, el tema ese de la fase, si está corrida a 180 grados o no, realmente mucho no importa. Así que bueno, lo que es teoría, no tenemos más nada para decir. Lo que vamos a hacer ahora es ir al laboratorio a hacer algunas pruebas y vamos a compararlo con una sonda de atenuación a ver si la tensión que obtenemos de este modulito es muy parecida
a la que es realmente la de red. Bien, estamos acá en el laboratorio, como siempre. Lo que vamos a hacer ahora son algunas mediciones. Como siempre digo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con lo que hagan, porque bueno, puede haber riesgo de vida, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es conectar esto a la red directamente. ¿Por qué? Porque yo acá tengo este transformador que me va a aislar. Tengo aislación galvánica y no voy a tener ningún problema, ¿sí? De todas formas, yo no lo voy a enchufar a la computadora, pero si quisiera lo puedo hacer. No hay problema, ¿no? A través del Arduino, por ejemplo. Entonces, con el osciloscopio lo que vamos a hacer es medir la salida de este modulito, a ver qué tal fiel es la señal que me entrega versus la que me da la compañía eléctrica, ¿no? La compañía de distribución en este caso, en realidad. ¿Y cómo medimos la tensión de red? Bueno, lo vamos a hacer con esta punta de atenuación, ¿sí?, dado que esto me va a proteger a mí y al osciloscopio, ¿no?, de la red eléctrica. Ojo que esto no ofrece aislación, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Así que bueno, vamos a hacer esas dos medidas. Si lo van a replicar en casa, tengan mucho cuidado, ¿sí? Lo ideal siempre es usar transformador de aislación, pero yo no lo voy a utilizar porque el mío tiene pantalla electrostática y esa pantalla a veces deforma un poquitito lo que es la señal de red, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer esas dos mediciones. Bien, ya tenemos todo conectado, entonces acá lo que vamos a ver es la salida del modulito. Fíjense que todavía no lo conecté a la red y tenemos una tensión RMS de 2,5 volt, ¿no? Como se ve acá abajo, acá está el lápiz, ¿sí?, que está bien, que es el offset. Y ahora lo que voy a hacer es lo voy a conectar a la red eléctrica. Esperemos que no explote nada. Bueno, y ahí tenemos. Fíjense que es la señal senoidal montada en un offset, con lo cual yo con esto puedo entrar en una DC. Podemos hacer un montón de tratamientos con esta señal, quitarle el offset, multiplicarla por algún valor y leer la tensión de red verdadera, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho en otro video, así que bueno, eso no lo vamos a explicar. Ahora lo que vamos a hacer es acoplar esta señal en alterna. Ahí está. Vamos a correr el trigger. Ahí está. Bueno, fíjense que tenemos una señal que no es perfectamente senoidal, que obviamente está amplificada dos veces, que pasó por un filtro, ¿no?, y tiene esas pequeñas deformaciones. Y que en realidad está bien porque la señal que llega acá a mi casa es un poquito achatada, no es perfectamente senoidal y un poco se ve acá. Pero refleja la realidad. Bueno, para ver eso lo que vamos a hacer es ver la señal en el canal 1. Vamos a habilitarlo, ahí está. Fíjense que están levemente desfasadas y que no son perfectamente iguales, ¿sí? Fíjense que el canal 1 amarillo acá es muy achatado, ¿sí?, en la cresta y en el valle, y que eso sí se asemeja un poco más a lo que es la realidad, ¿no? Vamos a subirle un poquito. Fíjense que es bastante achatado, ¿eh? Y está bien que así sea porque la realidad es que esa pequeña deformación que acá no vemos se puede corregir mediante algún algoritmo matemático cuando uno lee la tensión en el ADC, y realmente no va a influir si, por ejemplo, quieren después medir la tensión de red. Así que bueno, en ese sentido no hay ningún problema. Bien, finalmente para cerrar el video vamos a analizar un poquito lo que es este modulito. Fíjense que acá hice un puntito porque esto es el primario y de este lado es el secundario. O sea que el transformador está con el eje de simetría acá. ¿Qué es lo que no me gusta de este diseño? Yo lo hubiera girado 90 grados, cosa de tener el primario mirando a la entrada acá y el secundario mirando al lado de baja tensión. Ahora acá, ¿cuál es el problema de esto? Y es que el primario, al estar acá arriba, fíjense que está a muy poca distancia de lo que es el GND o el plano de masa de lo que sería el secundario, ¿no?, o el lado frío o de baja tensión. La verdad que hubiera estado bueno que esté girado 90 grados, ¿sí?, y que tenga una separación más grande, o que acá le hubieran hecho un creep patch, ese surquito que le hacen a los PCB, y de esa manera aíslan un poco mejor. Yo no creo que haya ningún problema, ¿no?, en lo que sería uso doméstico o maker, pero bueno, hubiera estado bueno que, aprovechando que tienen este transformadorcito, hagan un diseño un poquito mejor. Pero bueno,
Si lo giraban así, seguramente la placa les quedaba más angosta y un poco más larga. No es un tema de diseño que lo hicieron así, seguramente. Así que bueno, gente, el video queda acá. Para aquel que quiera medir tensión de red, sirve. Pero bueno, hay que tener cuidado con las cosas que estuvimos diciendo. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.